se toca, los milicos en la cárcel, va por uno las pelotas. Continuamos acompañándote y bueno, un poquito enmarcado en el tema que vamos a abordar, está Marta César aquí con nosotros, ustedes ya la conocen, ella es periodista y militante, ¿no?, por los derechos de las mujeres, pero por los derechos humanos en general. Obviamente este fallo de la Corte en relación al 2x1, no aplicado en una causa puntual, ha generado mucha movilización social. De hecho hay varias marchas que están previstas, Salta no es la excepción. Mañana hay una gran convocatoria, el día jueves también hay otra, así que bueno, queremos reflexionar acerca de este tema. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Bueno, llego en medio del viento y llovizna, se ha puesto muy feo. Mira vos. Sí. Yo como estoy acá encerradita no sabía lo que estaba pasando. Ya cuando salga te enteras que llega el otoño. Sí. Bueno, Mabel, sí, es cierto, me presentaste como una feminista que trabaja por los derechos de las mujeres y por los derechos humanos en general, porque lamentablemente el feminismo siempre ha sido mal entendido y el feminismo es un movimiento justamente que trabaja básicamente por los derechos humanos de todo el mundo, específicamente de niñas y mujeres, porque hablamos de cómo se distribuyen los recursos, hablamos del acceso a la tierra, hablamos del acceso al agua, de la economía, del acceso al trabajo, de los salarios justos y por supuesto en este contexto siempre tenemos que distinguir, digamos, la situación en que se encuentran niñas y mujeres en este contexto en que una parte de la población goza de privilegios, derechos y beneficios de los que no gozan el resto de la sociedad o la otra mitad de la sociedad. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta cuestión que ha generado un repudio generalizado en el país, que es este fallo repudiable de 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y estamos hablando de doña Elena Hayton del Nolasco, del señor Rosenkrantz y del juez Rossi, que decidieron aplicar la medida del 2x1 en la causa Luis Muñas, de un genocida que a fines del año 76 ingresó con Viñone a la cabeza al Hospital Posadas y bueno, detuvieron a personas allí. Ha quedado una sobreviviente, afortunadamente, que puede contar con lujo de detalles todo el terror que tuvieron y el dolor que tuvieron que vivir, no solamente, digamos, ella y algún otro que quedó, sino sus propias familias, porque continuaron amenazados. Hablamos de Gladys Rivero, que en estos días está recorriendo los canales de televisión, porque ella fue víctima de Luis Muñas. La torturaron, bueno, la sometieron a todos los salvajismos que estos animales sometían a toda la población prácticamente en los años, desde los años 76 hasta el 83. Sí. ¿Qué es lo que pensás vos, no? Porque digo, vos viviste esa época, estabas viviendo en la provincia de Buenos Aires y me gustaría que me cuentes, ¿no?, cómo era tu experiencia también de joven, viendo lo que ocurría cuando alguno de tus compañeros, también sé, amigos tuyos, ¿no?, que has perdido. ¿Cómo lo vivís desde ese lugar, no? Toda esta injusticia, porque además son décadas de impunidad que se quieren consolidar ahora. Exactamente. Quiero decirte que hoy se ha sabido que el 88% de la población está en contra de esta medida que ha tomado la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, con lo cual quiere decir que también gente que votó a Macri está en contra. Es por eso que el gobierno nacional retrocede y ahora dice que no está de acuerdo. Pero no tenemos que engañarnos de ninguna manera, porque estas son las políticas de Mauricio Macri y de su gabinete. Si la reacción popular no hubiera sido tan masiva, probablemente ellos hubieran avanzado en esta cuestión. Y quiero decir que en los años 70 vivimos, eran momentos de mucha esperanza, de mucha militancia política, de mucha efervescencia, no solo en Argentina, sino en el mundo, en América Latina en especial. Veníamos o estábamos en medio de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos.
Estábamos a finales del 68 cuando hubo una masacre en México, en Tlatelolco. Rusia avanzaba sobre los países del este. Estados Unidos, a través de los golpes de Estado genocida, financiaba a los militares de los países del Caribe, de América Central y de Latinoamérica en general, y se daban estos golpes de Estados y estas dictaduras sangrientas. Por eso, de ninguna manera aceptamos quienes vivimos esa época y vimos y tenemos que sufrir y todavía seguir padeciendo la pérdida de seres queridos que no han aparecido, con lo cual el delito se sigue cometiendo. Sí. Porque no han aparecido ni los bebés apropiados, ni los adultos y adultas que fueron asesinados o directamente desaparecidos, que no se ha sabido o no se sabe todavía a dónde fueron a parar sus restos. Lo vivo con muchísima indignación, por supuesto, y con mucha impotencia, pero con mucha fuerza y con muchas convicciones como para salir a la calle, como va a salir mañana masivamente el pueblo de la Argentina a repudiar este fallo ignominioso, este fallo que ha sido una vergüenza para la historia del país. Es un escándalo nacional, ha salido en todos los medios nacionales que no pueden entender cómo una corte que tenía una suerte de prestigio, teniendo en cuenta las cortes de justicia que tuvimos antes, como por ejemplo la corte que hubo en la época de Carlos Menem, una corte que se había sometido al juicio y al arbitrio de la comisión pertinente de la Cámara de Senadores de la Nación. Me acuerdo que eso no lo voy a olvidar más. Estaba sentado en esa comisión el entonces senador Gómez Díez, dando su parecer, porque obviamente con la manera de pensar que él tiene, rechazaba la idea de que una persona como Zaffaroni o como Carmen Argibay, por ejemplo, una mujer de aquellas, pudieran ingresar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero se dio con todos los pasos orgánicos, establecidos, legales, y pudimos tener una corte de la cual los argentinos y argentinas pudimos sentirnos orgullosos. Fueron pasando los años y dos de estos integrantes de la Corte, tenemos que decir, que fueron los que no tenían ningún problema de entrar a formar parte de la Corte por decreto del presidente. Tremendo, que también fue otra... Fue una jugada, digamos, donde prácticamente él decidió gobernar sin el Congreso, ¿no? Porque recordemos que ni bien él había asumido y obviamente no estaban abiertas las sesiones ordinarias y por eso directamente él hizo el intento de nombrarlos, ¿no? Por decreto como en plena dictadura, como en plena dictadura. Y no tuvieron ningún tipo de problemas estos dos jueces. Ellos estaban dispuestos a entrar. ¿Por qué? ¿No? Y ahora se entiende por qué. Uno de ellos, Rosenkrantz, sabemos que es un hombre que fue incorporado por el grupo Clarín, ya que él fue defensor de su estudio, defendía los intereses del grupo Clarín y de grandes empresas que además estaban litigando contra el Estado Nacional, una cosa horrorosa, pero digamos desde donde la mires, desde lo legal, desde lo ético, espantoso. A mí sinceramente me sorprende mucho la actitud de doña Hayton de Nolasco. Elena Hayton de Nolasco, en la época en que vivía Carmen Argibay, fue capaz de crear esa oficina de la mujer, que fue realmente un organismo histórico, porque luego se exigió que todas las cortes de justicia de la provincia tuvieran una corte de violencia doméstica o de la mujer, o oficina de la mujer, para que desde allí, digamos, tanto surgieran las capacitaciones para efectores de justicia o bien, digamos, para impulsar fallos o impulsar actividades que tuvieran que ver con la perspectiva de género y los derechos de niñas y mujeres. Me sorprendió muchísimo lo de Hayton de Nolasco, pero por ahí puede entenderse porque esta señora ya tenía que jubilarse.
Y parece que pero es terrible también le esa dio lectura, el ¿no? síndrome Fight, y a lo mejor quiere seguir hasta los 96, 98 años, como lo hizo Fight, que fue otro escándalo, porque era una persona que no estaba capacitada para estar todos los días en la corte y claro, firmando por una fallos. Se cuestión sabía de que era edad su también, secretario sí. el que firmaba exactamente, que le llevaba los expedientes a la casa, una cosa horrible, pero como había un enfrentamiento con el kirchnerismo, Fight continuó hasta esa edad y luego que se fueron los Kirchner renunció. A mí me sorprende, te digo, me sigue sorprendiendo mucho lo de Hayton de Nolasco y lo puedo entender en esos términos nada más, que se ha negociado ahí su permanencia. Claro, su continuidad. Su De todas maneras, exactamente, pero yo uno creo encuentra una explicación, pero sí me resulta a mí inentendible en qué sentido, ¿no? En que ella tira todo lo que ha sembrado, digamos, a lo largo de tantos años ligada a la justicia, Sí. solo por permanecer en ese lugar, ¿no? Es como que ha vendido sus mismas convicciones, creo yo. Sí, no. Yo creo que es tremendo porque sí han rifado ese poco prestigio que les quedaba, porque ya venían con algunos fallos un poco torcidos, ese prestigio, pero para siempre, porque creo que va a quedar en la memoria colectiva esta Corte de Justicia como la Corte que libera a los genocidas. Sí. Digamos, una cuestión que es repudiada no solo en la Argentina, sino en todo el mundo ya, en todo el mundo civilizado, aún donde gobiernan, donde hay gobiernos de derecha, porque tienen otra concepción de los derechos humanos al que se tiene en América Latina, pero especialmente en Argentina con este gobierno. Claro. Sí, es muy lamentable. Sobre todo porque el 2x1 es una medida ya antigua, que ya no, inclusive ni siquiera está en vigencia, porque se la derogó. El 2x1 era una medida que se tomó en algún momento teniendo en cuenta los abusos de la policía, que detenía gente que vuelve a hacerlo ahora, lamentablemente, al voleo, digamos, porque sí, como lo hizo siempre, a veces generando causas que no eran, y permanecían mucho tiempo detenidos sin juicio. Entonces, un poco como para compensar eso, se generó esa medida del 2x1, de contemplar 2 años por uno que haya estado detenida esa persona. Pero da la casualidad que en este caso testigo, que es el caso de este represor, Luis Muiñas, que entró al hospital Posadas para asesinar, para torturar, para desaparecer gente, tenemos que recordar que sigue desaparecida la doctora Jubileo también, ¿no? Que es un caso también, que fue un caso muy comentado en esa época. No estaba vigente la medida del 2x1, en el año 76 ni siquiera se hablaba del 2x1. Y además el 2x1 se aplica a las personas que hayan cometido delitos comunes y no delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, porque nuestro país ha firmado compromisos internacionales para que estos delitos, primero, para que estos delitos de lesa humanidad sean declarados imprescriptibles, es decir, que no prescriban a lo largo del tiempo, nunca. Y no van a prescribir jamás, porque hay personas desaparecidas y, como dice una de las abuelas de Plaza de Mayo, el delito se sigue cometiendo todos los días. Es decir, ¿cómo vas a dejar libre a una persona por el tema del 2x1 si el delito que cometió esa persona todavía sigue dándose? Claro. Porque la persona que él desapareció o que él asesinó no apareció. Claro, los delitos permanentes. Como exactamente. Por donde lo mires es una aberración total. Y es tanta la aberración que hasta la propia Iglesia, la Iglesia Católica, que también fue cómplice en muchas de estas cuestiones, por eso hablamos de un golpe cívico, religioso, militar, porque hubo muchos integrantes de la Iglesia Católica
Como en otros golpes de Estado, exactamente. ¿no? No solamente en esta última dictadura. Así es. Marta, ¿y cómo has tomado la reacción de la gente? Esto del 88% de los argentinos y argentinas repudiando, ¿no? este fallo y obviamente expresándose. Hace un rato yo veía un video, ¿no? de los actores también en las obras de teatro convocando al finalizar cada obra y diciendo, bueno, nosotros nos sumamos, adherimos, digamos, a esta convocatoria y además repudiamos este 2x1, ¿no? A los genocidas. Mira, he tomado con mucha alegría, si se puede sentir alegría en estos momentos, el hecho que se haya decidido a nivel nacional hacer una sola marcha, porque los organismos de derechos humanos esa vez estaban divididos, había gente próxima al kirchnerismo y había otra gente más hacia la izquierda, entonces aunque los objetivos son comunes, pero bueno, hay cuestiones también hay que diferenciar, me parece, ¿no? Y ayer Vicky Donda lo decía perfectamente, esto no tiene que ver con una cuestión de política partidaria, es una cuestión que tenemos que defender todos los derechos humanos, claro, no pertenecen a un partido, a una bandera política, sino que nos pertenecen a todos y tenemos que exigirlos, ¿no? Tenemos que exigir su cumplimiento. Así es. Digo que tomé con mucha esperanza esto de que las distintas organizaciones en Buenos Aires decidieran hacer una sola marcha, con lo cual entendemos que mañana va a ser una marcha multitudinaria y lo va a hacer en todo el país, porque aquí también se resolvió hacer una marcha. Las distintas organizaciones que también por ahí, digamos, tienen distintos posicionamientos ideológicos y políticos, resolvieron mañana marchar juntos. Lo mismo los partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, con lo cual estamos invitando a toda la población que se sienta interpelada por este fallo repudiable de integrantes de la Corte de Justicia de la Nación, a congregarnos mañana a partir de las 18 frente al Cabildo y vamos a hacer un recorrido por las calles céntricas y regresamos a la plaza para que, digamos, frenar esta cuestión, porque esto es una política de Estado, esto no es una cuestión... Pero también es todo, digo, además de lo judicial, de lo que se traza en lo económico, porque si vos ves, digamos, si bien es un gobierno democrático, ¿no? Hay muchas cosas que te recuerdan o te retrotraen a la década del 70, en comparación, digo, y también en el sentido de que tiene toda una carga simbólica, ¿no? Porque también hubo toda una preparación para llegar a este momento, que Macri haya dicho en una entrevista internacional que no eran 30.000 los desaparecidos, que haya precisado que él no sabía el número, que podían ser 8.000, que se haya querido mover también un feriado, ¿no? Que ha sido una conquista, digamos, también para el reconocimiento de lo que fue el 24 de marzo de 1976. Digo, han existido muchas cuestiones que trazaban ya este clima, ¿no? Y además que se hablara desde el propio gobierno de la nación de que los derechos humanos son un curro. Es una cosa espantosa, es una falta de respeto a la memoria colectiva de este país que ha sufrido tanto durante tantas décadas, porque tuvimos muchos golpes de Estado en nuestra historia. Ninguno tan sanguinario como el del 76 hasta el 83. Y además otra cosa, acá quiero decir también que hay que terminar de una vez por todas con la idea de los dos demonios. El otro día la señora Pando la llevaron a un canal de televisión a decir que sí, ¿por qué los montoneros? Porque estos no se los enjuician, no están en la cárcel. Y hay que decir una cosa, los militares no eran un gobierno en ese momento legal ni legítimo, porque no entraron por el voto de la población, entraron por las armas, entraron por la fuerza. Lo primero que hicieron fue disolver el Congreso, los consejos deliberantes, las legislaturas, sacaron carreras de las universidades, dictaminaron qué películas se podían ver, qué libros se podían leer. Yo tuve que romper libros y discos y enterrarlos en el patio de mi casa porque hacían operativos militares por tus casas y si te encontraban una cosa de esa te llevaban detenida. Es una cosa espantosa. Entonces, digo, no hay tal teoría de los dos demonios, acá hubo terrorismo de Estado, porque si hubiera funcionado el Estado, lo que tendrían que haber hecho, como se hizo en Europa, en Alemania o en Italia, con las brigadas rojas, que también eran brigadas guerrilleras, hacerles un juicio y si
creían que habían cometido delito, mandarlos a la cárcel, pero no esta cuestión de desaparecer, torturar, violar, hacer las barbaridades que hicieron, Mabel. Estábamos hablando el otro día del jovencito Floreal Avellaneda, un chiquito de 14 años, al que lo empalaron, lo torturaron, con su madre presente, a su madre la violaban delante del hijo porque buscaban al padre, y luego el cuerpo de ese chiquito de 14 años apareció flotando cerca de las costas de Uruguay. Y como ese, montones te puedo contar, barbaridades las cosas que hacían. Una de las cosas terribles que hacían eran ponerles espéculos, tubos en las vaginas de las mujeres y le ponían ratas o bichos adentro. Esas eran formas de tortura. Bueno, las cosas inimaginables, que trajeran a una pareja y violaran al hombre delante de su esposa, o a la esposa delante del hombre en banda, o violaran a los hijos, a las nenas y los chicos menores delante de los padres para que hablaran. Cualquier barbaridad hicieron. Eso no fue una guerra, eso fue terrorismo de Estado. Y además tenemos que decir que fue un gobierno ilegítimo, porque entró por las armas, no entró por los votos. Entonces, mañana vamos a estar en la calle, todas las personas comprometidas, digamos, con los derechos humanos, con la democracia, para que esto no se vuelva a repetir y para mandar un mensaje al gobierno de la nación, que no estamos dispuestos a dar un paso atrás en esto de los derechos humanos, de que son 30.000 los desaparecidos, de que no queremos reconciliarnos con los genocidas, que no vamos a retroceder y que queremos memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.